2, 1. Muy buenos días, querida Iglesia Red. Quiero saludarles otra vez cariñosamente y desear... No, de nuevo. Continuando con nuestro culto, participemos ahora de la palabra del Señor. Hoy iniciamos una nueva serie que está basada en el libro de Jonás. Así que quiero, sin más, pedirles que vayan abriendo sus Biblias ahí en el libro de Jonás, donde vamos a leer en el primer capítulo de los versículos 1 al 4. Jonás, capítulo 1, versículos 1 al 4. Profetas menores hacia el final del Antiguo Testamento. Es un libro pequeño, son solo 4 capítulos, así que a lo mejor a alguno le cuesta encontrarlo y por eso estoy intencionalmente dando unos minutitos extras para que usted busque el libro. Y voy a pedirle, como siempre lo hago, que busque y al mismo tiempo mantenga su Biblia abierta ahí en este texto porque vamos a volver a ella por lo menos en 3 oportunidades más durante la predicación. Entonces, dice así la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Hasta ahí la palabra del Señor. Les invito a orar. Dios eterno, en tu presencia, delante de ti, Señor, en la palabra que acabamos de leer, te damos gracias, Señor, porque podemos disponer de ella para nuestra edificación. Y por la obra de tu Espíritu, Señor, en nosotros te pedimos que sigas edificando nuestras vidas. Que el propósito, Señor, que tú tuviste siempre de dejar esta palabra para tus hijos, también se cumpla en nosotros, que somos lectores de ella tantos años después que fue escrita. Pero sabemos que tu palabra es viva y eficaz y que continúa siendo pertinente para nosotros ahora, Señor. Así que te pedimos, dispón nuestros corazones, abre mente y corazón y danos una disposición grande, Señor, para ser edificados, para ser transformados, para ser movidos por tu palabra a toda obra buena. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy estamos dando inicio a una nueva serie en este libro de Jonás que hemos llamado Lecciones en Jonás, conjugando misión con compasión. Es un libro que habla de la misión de Dios a través de un personaje de la historia, pero al mismo tiempo uno de los temas que aborda de una manera muy especial el libro es la compasión, que está presente o está ausente en algún momento del libro. Así que esta serie nos va a ocupar por lo menos 7 domingos a partir del día de hoy, excepto tal vez el domingo de Semana Santa, domingo de Resurrección, que haremos una pausa para enfatizar esa fecha tan especial, en mi opinión, la más importante de todo el calendario cristiano. Esto es un complemento y tal vez alguno de ustedes echó de menos en esta serie del verano que hicimos en los profetas menores, echó de menos el libro de Jonás. Hoy vamos a predicarlo entonces, pero enfatizando, exponiendo más detalladamente cada uno de sus 4 capítulos. La historia de Jonás es muy conocida, especialmente por aquellos de nosotros que nos criamos desde niños en la iglesia, que participamos de alguna escuela dominical. Probablemente recordamos esos franelógrafos con los personajes de la historia, la ballena, entre comillas. La Biblia no dice que haya sido una ballena, solo dice que fue un gran pez, y probablemente algunos incluso recuerdan la canción que decía que Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y cuyo final era tan terrorífico que yo no sé cómo no teníamos pesadillas cuando éramos niños, ¿no? Yo no sé si quien hizo esa canción la hizo pensando en
lograr de una manera así, pero muy dramática, que los niños obedecieran, y no sé si lograba su objetivo, pero era terrorífica. Alguien más adelante, muy compasivamente, le puso una segunda estrofa que terminaba por lo menos con ese pez dejando en la playa, no muy elegantemente a Jonás, pero lo dejaba ahí en la playa. ¿Cuál es el tema del libro? No es fácil decir cuál es el tema, un tema. Hay varios temas, ciertamente, dependiendo tal vez del lector, de la circunstancia, del momento de nuestra vida, podríamos enfatizar distintos temas diferentes. Sin embargo, algunos dicen que se trata principalmente del asunto de la misión y de los misioneros. Algunos ven también el ministerio pastoral en este relato. Algunos ven una alegoría de la vida de todo creyente en relación con las grandes demandas de Dios hacia su vida y también respecto de cómo se abren delante de nosotros o tal vez dentro de nosotros grandes abismos en nuestra vida. ¿Quién es el protagonista de la historia? Por supuesto, lo más obvio es decir que es Jonás, cuyo nombre ya es una ironía. Entre paréntesis, el libro entero tiene muchas ironías, algunos dicen incluso un poco de humor. ¿Por qué decimos que es una ironía su nombre? Porque Jonás significa paloma. En la antigüedad los padres ponían un nombre dependiendo del carácter, qué pensaban o esperaban que tendría el niño o la niña que era bautizada con un determinado nombre. Resulta que paloma le ponen a Jonás y él resultó ser todo menos pacífico, manso, dócil como una paloma. Resultó ser desobediente, iracundo y muy frustrado con lo que es la voluntad de Dios. Ahora, probablemente sea más justo decir que Jonás no es el personaje principal de la historia, sino que es Dios de principio a fin. Todo el rato es Dios el personaje principal. La palabra, de hecho, el libro comienza con la palabra de Dios, ¿no? Palabra de Dios que vino a Jonás y termina también con una alocución del Padre Celestial. Así que de principio a fin es la historia de Dios. Dios es el misionero. Dios usando un personaje para el logro de sus propósitos misioneros. Por eso, después de mucho pensamiento, le hemos dado a esta serie el nombre de Lecciones en Jonás, no de Lecciones en Jonás, conjugando misión con compasión. Porque confiamos que el Señor nos va a ayudar por medio de su palabra a través de esta didáctica de Jonás, con sus ironías y hasta con el humor del libro, para que nosotros podamos conocer la infinita compasión de Dios que está implícita en esta misión a Nínive, para enfocarnos a su vez en nuestra propia Nínive, la Nínive personal o la Nínive que la Iglesia tiene delante de sí para cumplir la misión que Cristo nos encomendó. Nuestro libro es uno, como decíamos, de los 12 profetas menores en la Biblia, los últimos 12 libros del Antiguo Testamento, pero en cuanto a su clasificación, si bien está dentro de los libros proféticos, la controversia no está tampoco ausente en cuanto a Jonás. ¿Es un libro histórico? ¿El relato de Jonás es histórico o es una alegoría, una parábola? ¿Existió realmente un personaje llamado Jonás? Y tal vez algunos de los puntos más polémicos del libro. ¿Realmente fue engullido por una ballena o un gran pez, como dice el texto? ¿Permanece durante 3 días y 3 noches en el vientre de ese pez, que luego lo regurgita en una playa para cumplir la misión que Dios le había enviado? Otra polémica, con una predicación que es hecha de malas ganas, casi corriendo por la ciudad. ¿Se convirtió realmente toda esa gran ciudad, como dice el texto? Ahora, si tú asistes a esta serie con estas polémicas en mente, yo temo que vas a salir decepcionado, ¿no? Porque no vamos a hacer mucha apologética del texto, no vamos a defender una postura ortodoxa, ni tampoco atacar el liberalismo que pone en duda la historicidad del libro. Pero asumiremos, como la mayoría de los reformadores lo hacen,
que a pesar de estas dificultades de interpretación, y especialmente aquellas cosas más sensacionales del libro, Jonás debe ser comprendido como una narrativa histórica y profética. Debe ser comprendido como una narrativa histórica y profética. Así lo consideró siempre la tradición judaica y, lo más importante, nuestro propio Señor Jesucristo así lo trató. Él no habló del libro como una parábola, sino que lo consideró una narrativa histórica. Nos quedamos con la postura del Señor Jesús y así vamos a interpretar nuestro libro. ¿Cuál es el propósito de la predicación de hoy? Queremos ser enseñados por la palabra de Dios respecto que encontramos en este libro de Jonás, respecto de cómo la soberanía de Dios se muestra en los caminos del hombre. Nuestros caminos pueden ser muchos. A veces creemos que nosotros escogemos nuestros caminos, pero también la palabra nos enseña que en esos caminos, independiente de la dirección que tú tomes, Dios se manifiesta y que es mejor obedecerle que desobedecerle finalmente, aunque creamos nosotros que estamos tomando nuestro propio camino en una dirección tal vez distinta a la que Dios quiere enviarnos. Así que hoy hablaremos de caminos en la misión de Dios. Queremos ver en estos 4 versículos que acabamos de dar lectura, estos caminos en cuanto a la misión de Dios y sacar algunas lecciones para nuestra vida. Y el primer camino que el texto nos muestra es camino a Nínive, donde la misión de Dios es enunciada, primeros 2 versículos. Camino a Nínive, dice así la palabra. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Necesitamos enfatizar algunos asuntos relevantes de los muchos puntos relevantes que tiene esta palabra. Tal como lo dijimos en la introducción, la palabra de Dios es el comienzo y el final del libro. Jonás en este momento es totalmente pasivo, es el receptor de la palabra que de alguna manera llega a él. Él es pasivo, él es receptor pasivo. La palabra va a él, es Dios el que va en su dirección. No es relevante tal vez el medio, no dice la Escritura cómo Dios le habló. Puede haber sido en sueños, en visiones, una voz audible, no lo sabemos. No lo dice el texto. No es relevante por lo tanto, pero Dios lleva la palabra y el mensaje para él con una instrucción muy precisa. Hoy nosotros no recibimos la palabra por estos métodos iniciales, tal menos no de una manera regular y mucho menos normativamente. Pero dice la carta a los hebreos que así como el Señor habló de muchas maneras en otros tiempos por los profetas, hoy nos ha hablado por el Hijo, es decir, tenemos la palabra de Cristo. Y esta palabra de Dios sigue hablando, sigue llegando a nosotros. Y el principio es el mismo, es iniciativa de Dios, no es iniciativa nuestra. Dios es el misionero. Desde el principio, allá en el Edén, es Dios el que busca al hombre. ¿Dónde estás tú? Y eso es la tónica a lo largo de la historia de la humanidad en el relacionamiento de Dios con el hombre. Así que va Dios y de alguna manera le dice a Jonás: levántate, que es algo bastante más que lo obvio, ponte de pie y encamínate. Él le dice: encamínate a Nínive, y era lo más lógico que lo hiciera. Tenía que ir, agregarse a alguna caravana y tomar dirección hacia el nororiente, en dirección a Nínive, una ciudad mediterránea bastante alejada de la tierra de Amitai, ¿no? Otras versiones dicen literalmente anda, así que era todo lo contrario de embárcate, ¿no? Porque para bajar al Mediterráneo tenía que ir en dirección contraria. También fue explícito en la dirección, porque lo envía a Nínive, aquella gran ciudad. La Biblia textual dice la gran metrópoli, la gran metrópoli. Así que es evidente que era reconocida por ser una ciudad inmensa, una ciudad de las más grandes de ese tiempo, si no la más grande. Se cree, y aquí los historiadores no se ponen de acuerdo, pero algunos dicen 250 o 200.000 habitantes y otros incluso dicen 1.000.000 de habitantes. Es bastante la dispersión, pero convengamos que era una gran ciudad, amurallada en un valle inmenso, con murallas tan grandes, tan altas y tan anchas que podían pasar 4 carretas con sus caballos por arriba, una al lado de la otra. Era una ciudad grande, ¿no?
y conocida. Los judíos conocían a Nínive porque habían sido víctimas de sus ataques, de la crueldad de los ninivitas, así que la conocían muy bien. Y es muy posible que Jonás sintiera hacia Nínive un fuerte antagonismo nacionalista, porque eran sus enemigos. ¿Cuál es la misión que Dios le da? Muy sencilla: pregona contra ella. Nuevamente el texto es escueto, aunque más adelante va a referirse, capítulo 3, versículos 2 y 4, parte de este mensaje. Pero no era un mero mensaje de advertencia, no era un llamado de atención, era la lectura de un decreto real. Estaba sellada su suerte. Ella iba a ser destruida. Y la causa: ha subido la maldad de ellos delante de mí, dice el Señor. Nuevamente la información es mínima, es básica, pero es pues posible deducir del contexto que la idolatría, la inmoralidad, los crímenes que hizo famosa a esa ciudad, no solo por cometerlos, sino por la crueldad con que ellos asesinaban, y la corrupción de todos los valores que se podrían destacar como necesarios en el mundo, había sido algo tan constante y algo tan degradante en la ciudad que Dios decreta la destrucción de ella. Fue como si una fuerte infección, el hedor de la descomposición de un cadáver, subiera hasta la nariz de nuestro Padre Celestial. Acá debemos detenernos un momento para pensar que la vida de los hombres en general no pasa inadvertida delante de los ojos de Dios. Todo lo oye y todo lo ve nuestro Padre. Así ocurrió en los tiempos de Abraham y Lot, con aquellas ciudades famosas de Sodoma y Gomorra, que dice el texto claramente que sube también la maldad de ellos delante del Señor. Así ocurrió con Egipto también antes de la liberación del pueblo hebreo. La palabra dice también textualmente que la maldad de ellos, la opresión de su pueblo, había llegado, había subido hasta la presencia del Señor. Algo de esto mencionamos también hace un par de domingos predicando en Malaquías, al menos creo que así lo mencioné aquí en la Quinta Iglesia, que no están los ojos de Dios, no dejan de estar abiertos sobre todo el mundo, también en nuestro tiempo. Todo el mundo, toda la tierra está delante del rostro de Dios. El apóstol Pablo, citando los Salmos en su carta a los Romanos, en el capítulo 3, dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Venenos de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Así que, sin duda alguna, como siguen ocurriendo en nuestros días, toda la corrupción, los crímenes, la explotación de niños, la explotación de mujeres, los abusos de autoridad, las tiranías del mundo, la maldad de los hombres en todas sus formas y expresiones, en este y en todo lugar de la tierra, todo está delante del rostro de Dios. Y pronto el Señor va a intervenir. Dios va a intervenir. Esa es su promesa y Dios cumple su palabra. Pero antes de que eso ocurra, Él sigue enviando a sus mensajeros a este mundo caído. Él sigue enviando mensajeros del Evangelio, las buenas noticias de salvación, para que lleguen a oídos de todos aquellos que convertirán sus vidas y reconocerán al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor en su vida. Nínive existe aún. Nuestro Nínive es ese mundo no alcanzado, desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, como dice Hechos 1:8. Pero ese Nínive no está lejos de nosotros, tal vez está mucho más cerca de lo que nosotros creemos. Y todos los discípulos de Cristo somos llamados a ser mensajeros a ese Nínive, a ser portadores de la voz de Dios, llamando al arrepentimiento, a abandonar la idolatría y confiar en el Señor Jesucristo
como el único Salvador y Señor de su vida. Así que la misión de Dios tiene un solo camino. Ese camino hoy no es geográfico, no es un lugar determinado. Ese camino es todo el mundo no alcanzado. Como dijo un predicador, todo corazón que tiene a Cristo es un misionero. Y todo corazón que no tiene a Cristo es su campo misionero. ¿Cuál es tu Nínive? A lo mejor no tienes que mirar muy lejos para conocerlo, para darte cuenta que está ahí tu Nínive. Tal vez mucho más cerca de lo que tú piensas. Y esa es tu misión. Esa es la misión de Dios para tu vida. Esa es la misión de Dios para la iglesia en su conjunto. Pero el texto continúa hablando para nosotros también de estos caminos de Dios en la misión, que muchas veces la iglesia y el creyente toma el camino opuesto, el camino a Tarsis, que es la misión resistida. Camino a Tarsis, que es la misión resistida. Vamos a ver el versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Algunas versiones, particularmente la Biblia textual, traducen pero Jonás, ¿no? Porque él había oído el mensaje, levántate y anda a aquella gran ciudad. Él entendió el mensaje, sabía clarito lo que Dios le pedía, qué demandaba de él, pero el texto dice, se levantó, es decir, se dispuso en su corazón, propuso una conducta a seguir en su mente, decidió ejercer su voluntad, pero no para obedecer la palabra de Dios, sino para desobedecer la orden que Dios le daba, y en vez de encaminarse a Nínive, al noroeste, se dirige exactamente en sentido contrario, al oeste, lo más lejos posible de Nínive. Y uno se pregunta, ¿por qué Jonás tomaría una conducta tan extraña, tan loca? Podemos preguntarnos, ¿puede alguien huir de la presencia de Jehová? Jonás conocía el Salmo 139, que de los versículos 7 en adelante dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y continúa hablando de lo absurdo que es pensar que hay algún lugar donde yo pueda esconderme de la presencia del Señor. Así que persiste la pregunta, ¿por qué un hombre conocedor de la palabra, él sabía esta palabra, pensaría en huir de la presencia de Dios? Los comentaristas dicen que se debía al odio ancestral que tenían los judíos contra Nínive. Eran sus enemigos. Eran gentiles, sabemos lo que significa gentiles para el mundo judío. Eran paganos y además eran crueles, eran sanguinarios. ¿Por qué él habría de ir a predicarles? Aunque, si esperamos un poco respecto de esto, pensemos lo siguiente, su tarea era pregonar contra ellos. ¿No debería haberlo puesto contento eso? A todo el vecindario aquí donde yo vivo le puso feliz cuando vimos que llegó la fuerza pública, llegó un gran camión y sacaron a unos vecinos que fueron desalojados de la vivienda que ocupaban ya en condiciones ilegales. Todos nos alegramos que el vecino, el propietario de la casa, pudiera finalmente echarlos, ¿no? Ellos tenían una pésima manera de vivir, se había transformado en un punto de venta de drogas, hasta altas horas de la madrugada, el desfile de autos de alta gama estacionados frente a su entrada. Se dice también que había comercio sexual en esa casa. Así que cuando llega la autoridad y se los lleva, yo pensaba leyendo esto, si a cualquiera de los vecinos le hubieran dado la orden, si él hubiera sido el funcionario encargado de dar esa orden de desalojo, habría ido feliz, ¿no? Por fin habría dicho. Entonces, ¿por qué es que Jonás no quiere ir a dar esa orden contra Nínive? No vamos a adelantar demasiado la exposición del libro, pero la respuesta se nos da en el capítulo 4, versículo 2. Dice, ¿no era esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Que yo sabía que eras clemente y misericordioso,
lento para la ira y grande en misericordia. Aquí está citando nuevamente los Salmos. Y que te arrepientes del mal. O sea, piensa Jonás, como no quiero la salvación de esta mala gente, para que no llegue a ocurrir que el Señor se compadezca de ellos y ellos se vuelvan a Él, entonces prefiero irme en dirección contraria. Y entonces va a Tarsis. Ya vamos a intentar contestar a esta pregunta relevante, ¿por qué toma esa dirección contraria? ¿Por qué se va a Tarsis? Pero antes permítame decirle que no hay detalles irrelevantes en un relato histórico. La Biblia es inspirada por Dios y cada palabra ocupa un lugar importante en este texto. El Espíritu Santo inspiró cada una de las palabras de la Escritura Sagrada, por lo tanto, ellas nos ayudan a ver detalles que son significativos. Dice la palabra que decide irse a Tarsis, por lo tanto, desde donde estaba, él baja al puerto, ahí a Jope, una ciudad costera, y estaba lista para zarpar una nave que iba exactamente a Tarsis, ¿no? ¡Qué suerte! Sabemos que no hay suerte. Esta es otra de las ironías del libro. La nave estaba lista. Los barcos allí en ese tiempo no tenían una frecuencia muy grande, tampoco en nuestro tiempo, ¿no? Pero imagínense, él baja a Tarsis, baja a Jope pensando en irse a Tarsis y hay una nave lista para zarpar. Dice la palabra que compró su pasaje, él era un hombre ordenado, tenía los recursos, no hizo nada ilegal, ¿no? Todo muy cuidadoso. La Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, así que se embarca para Tarsis. Tarsis estaba literalmente al otro lado del mundo conocido de esa época. Estaba en la península ibérica, en la actual España, más exactamente en lo que hoy se conoce como Andalucía. Pero no era la Andalucía de hoy. En ese tiempo ese lugar era soñado como un lugar exótico, un lugar atractivo, un lugar apropiado para un retiro laboral o un retiro definitivo o unas largas vacaciones. Algo así como irse por un par de meses tal vez hoy día al sudeste asiático o a alguna isla del Caribe. Podrían enumerarse muchas razones para huir a Tarsis, pero el texto lo repite dos veces y eso llama nuestra atención al comienzo y al final de este versículo 3, porque ahí está enfatizada la razón. Dice que el propósito de Jonás era huir de la presencia de Jehová. La palabra presencia acá es literalmente el rostro de Dios. Algo así como en la bendición arónica, el Señor alce sobre ti su rostro, esta presencia benéfica, esta presencia de Dios que todo lo ve, todo está delante del rostro de Dios. De esa presencia era la que quería huir Jonás. No sabemos mucho respecto del personaje, pero siendo llamado por Dios para serle su profeta, él debe haber sabido lo suficiente, haber tenido el conocimiento necesario para saber que no podía huir de la presencia de Dios, que no hay forma de escapar de la presencia del Dios omnipresente. Él no está luchando contra la incredulidad, no está pasando por una crisis de fe. Por lo tanto, concluimos que su intención era claramente huir de su responsabilidad. En otras palabras, desobedecer, no tener que cumplir con aquella demanda de Dios para su vida. Entonces, ¿cuál podría ser el Tarsis del creyente en este tiempo? ¿Cuál es tu propio Tarsis? Tarsis para el creyente es un lugar entonces donde puedo ser mi propio Dios, lejos del rostro de Dios que puede ser severo en muchos momentos. Tarsis puede ser un lugar donde no tengo que hacer lo que Dios me pide, sino lo que yo quiero hacer. Tarsis puede ser un lugar donde no me conocen, así que incluso puedo llegar a ser prestigioso, amado, respetado, olvidándome, dejando atrás mi pasado y olvidándome de los problemas anteriores. Tarsis puede ser un lugar donde puedo adquirir, así como compré mi pasaje, las cosas que necesito para ser orgullosamente feliz y realizado. Incluso Tarsis puede ser un lugar que me permita ser religioso sin tener que lidiar con las demandas reales de Dios para mi vida.
leyendo a Eugene Peterson en un libro que se llama A la sombra de una planta impredecible. Él basa su libro en este libro de Jonás, y él hace la siguiente y terrible declaración, que está basada en una experiencia pastoral de más de 40 años, ¿no? Es su propio ministerio el que es examinado acá, y también el ministerio o la vida de su iglesia, de su congregación. Y él dice lo siguiente: Tarsis puede ser una iglesia bien organizada, con un lindo programa, donde todo funciona bien, tan bien que no hay necesidad de Dios. Lo voy a leer una vez más. Tarsis puede ser una iglesia bien organizada, con un lindo programa, donde todo funciona tan bien que no hay necesidad de Dios. Es decir, un lugar que no signifique para mí más demanda que el trabajo de levantarme temprano el domingo y desplazarme al templo y recibir ahí los gratos beneficios de esta comunidad. Cuidado, querida iglesia. Personas con largo tiempo de cristianos, con experiencia, dominio de la palabra, lo que yo llamo reformados cancheros, ¿no? Podrían llegar a creer de manera subconsciente, tal vez, que pueden arreglárselas sin Dios. Pastores, de tanto hablar la palabra de Dios, terminen creyendo que son autoridades en sí mismos y actúen como si fueran dioses para su congregación. Misioneros pueden terminar creyendo que el lugar ideal para una misión es, ojalá, un balneario, ¿no? Oí una alegoría, una historia, una actuación, ¿no? Donde un joven le decía a su pastor que quería ir a plantar una iglesia en Miami. O puede ser una iglesia en un barrio acomodado o en un país rico, y no en el lugar donde Dios quiere enviarnos. Tengamos en esto especial cuidado, porque Jonás no era un joven imprudente, sino un creyente experimentado. Cuidado especialmente, querido hermano, hermana, con los desiertos en tu vida de creyente. Recordemos la advertencia del Señor a la iglesia de Éfeso: tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Y le dice: vuélvete, porque si no, quitaré tu candelabro de tu lugar. Hoy día la iglesia de Éfeso no existe. Cuidado de no hallarte resistiendo la misión de Dios para tu vida y yendo para Tarsis, cuando el lugar indicado, el lugar correcto para la vida de todo discípulo de Cristo, no es Tarsis, sino Nínive. Pero como a veces resistimos la voluntad de Dios, Él usa otros métodos, además del llamado de su palabra. Y esto nos lleva a este tercer camino, ¿no? El camino al caos, donde la resistencia del creyente muchas veces es frustrada por Dios. Camino al caos, versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Gracias a Dios vamos a seguir estudiando todo el libro, porque este último punto del sermón podría terminar en un tono triste, en una forma tal vez negativa. Aunque tal vez esto sea solo aparente, porque muchas veces los tropiezos más grandes, los obstáculos más difíciles y hasta las desgracias más terribles en nuestra vida no son sino el medio que Dios ocupa para volvernos al camino, para llevarnos al lugar donde Él quiere llevarnos. Dice el texto que el Señor hizo levantar un gran viento en el mar, lo que se tradujo finalmente en una tormenta perfecta, así como en la película de George Clooney, ¿no? Una tormenta perfecta. Así como había dicho antes, pero Jonás, ahora la Biblia dice, pero el Señor. Es decir, el plan de Jonás chocó contra el plan del Señor, pero esta colisión es absolutamente asimétrica. Es un vehículo pequeño contra un camión de alto tonelaje, ¿no? No podemos oponer nuestra voluntad a la del Señor como si fueran fuerzas opuestas e iguales. Es como esa mosca que alguna vez tú habrás visto tratando de pasar por un vidrio. O una escena que hace poco oía, y creo yo también haberla visto en mi niñez, ¿no? Una cucaracha tratando de subir por la tina del baño. Esa pared enlosada, suave, ¿no? Y la cucaracha sube y cae, y no es posible como un cuerpo pequeño
Aquí los profesores de física lo saben, ¿no es cierto? Un cuerpo pequeño no puede luchar contra la fuerza de gravedad de una gran masa como la Tierra. Es imposible saltar para huir de la fuerza de gravedad. En la antigüedad se decía que solo Dios, solo un Dios, ¿no? Solo un Dios, esto en todos los pueblos de la tierra, podía tener la fuerza para dominar el viento y el mar. Esto es lo que sorprende a los discípulos cuando el Señor Jesucristo levanta su mano en un barco ahí en el lago y dice al viento, detente, y al mar, aquíétate, ¿no? Y el mar dice que quedó en una calma tan grande que ni siquiera había un pequeño oleaje, era como un espejo, ¿no? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? El Señor pudo hundir la nave, ahí pudo acabar con la vida de Jonás y de paso con muchas otras personas. Él pudo frustrar los planes de los marineros, él pudo cancelar su pasaje, enfermar a la tripulación o amotinarlos, pero él decide usar una tempestad. El caos para los hombres suele tomar muchas formas, ¿no? Estas tempestades de la vida pueden ser multiformes, pero digamos que en general es una situación sobre la que no tenemos ningún control. Y acá hay una nueva ironía del texto, porque por vía de contraste tenemos de un lado la necedad de un simple mortal, una criatura pequeña y débil que decide desobedecer, y tenemos del otro lado la impetuosa fuerza del viento y la grandeza del mar que obedecen al Señor. Por absurdo que parezca, lo irracional acá es más obediente que el propio Jonás, que es el individuo racional. Cuando Dios nos envía, cuando demanda algo de nosotros, ¿no sería mejor ser dóciles y someternos a su voluntad? ¿No es más racional entender que Él es Dios y no hay nada que pueda alterar sus planes? ¿No es mejor ser humildes al Señor y temerle, como dice la Escritura, que es el principio de la sabiduría? ¿No es más sabio entender que ante grandes empresas es mejor tener al Señor de nuestro lado, disponiendo incluso la naturaleza en nuestro favor, que ir en dirección opuesta, siendo que todo en el mundo obedece al Padre? Cuando no lo entendemos, con la debida docilidad y humildad, que siempre es lo mejor, Dios podría tener que usar otros métodos. Mi madre siempre nos decía cuando éramos niños que con Dios es mejor ser blanditos, si no, igual que un membrillo, decía la mamá, a veces hay que machucarlo antes de comérselo. Así que mejor con Dios sea blandito. Entonces, para frustrar nuestros malos planes, a veces Dios puede llevarnos camino al caos. Si conocemos la historia, y estoy seguro que la mayoría de ustedes lo conocen, saben que esta tormenta, este viento que se levanta y el mar agitado es apenas el comienzo del problema. Las cosas van a empeorar. Dios no lo quiera en tu caso, en ninguno de nosotros. Eugene Peterson sabiamente pone una nota optimista en el pasaje. Es extraño, pero en este texto él pone una nota optimista. Él dice, la historia de Jonás nos lleva suavemente, pero con seguridad, a las profundidades donde podemos desarrollar una espiritualidad adecuada a nuestro llamamiento. El Señor en su sabiduría muchas veces nos va a llevar a estas profundidades, y Dios permita que nuestra experiencia ojalá no tenga que ser a través del caos, del sufrimiento, pero sea también de llegar a encontrarnos en la profundidad de nuestros corazones, con ese Señor que quiere lo mejor para ti y lo mejor de la misión para cada uno de nosotros. Esto es entonces en Jonás el camino al caos. Tal vez tú sientas que tu vida es un caos hoy, yo no lo sé. Tal vez tú estás pasando por un momento en tu vida en que sientes que todo es un caos. Tal vez colectivamente como humanidad sentimos que la situación del mundo hoy es un caos. Tal vez la situación de nuestro país en muchos sentidos es caótica. Considera entonces esto como una oportunidad que Dios te está dando para llevarte a esas profundidades, a una relación más perfecta con Él, a un corazón cada día más parecido al de Cristo, a el de nuestro Señor, que dice la palabra que siendo igual a Dios, no escatimó eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
haciéndose obediente. Estoy resumiendo, haciéndose obediente. Siendo Dios, Él se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Todo para cumplir la misión que Dios le dio. Una de las primeras lecciones que podemos entonces obtener del libro de Jonás es que los caminos de Dios en dirección de la misión no pueden ser frustrados. Si Él nos envía a Nínive tenemos que ir. Si quisiéramos, por las razones que sean, de las muchas que enumeraremos acá en esta historia, ir a Tarsis, será en vano. Pidamos al Señor que nos dé un corazón dispuesto a obedecerle, obedecer su llamado, obedecer la gran comisión. Pidamos al Señor que no solo nos señale claramente, como iglesia y como creyentes, cuál es equivocadamente nuestro Tarsis, cuidándonos de no dejar que nuestra vida vaya en esa dirección, siguiendo el atractivo de una vida cómoda, lejos de las responsabilidades del verdadero discípulo de Cristo. Recuerda que el Señor dijo que el que quiere ir en pos de Él, es decir, ser su discípulo, tiene que negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguirle. Por tanto, especialmente tengamos cuidado de que nuestra vida se transforme en una vida de religiosidad vacía. Pidamos a la vez que identifiquemos claramente nuestro Nínive, de tal manera que nuestro corazón esté dispuesto a ir a dicho lugar, sea que esté lejos o cerca de nosotros. Tal vez tu Nínive está mucho más cerca de ti de lo que imaginas. Tal vez tu Nínive está ahí en tu hogar, en tu familia. Tal vez tu Nínive está en tus compañeros de trabajo, en tu oficina, en tu colegio, tu universidad, en tu vecindario. Y por qué no, tal vez tu Nínive sea un lugar muy distante, transculturalmente, mucho más allá de esta cordillera. Porque ese lugar, ese Nínive y no otro, es el lugar de la misión, es el lugar donde el Señor quiere que tú y yo y todos nosotros colectivamente como iglesia vayamos obedeciendo su voz. Que el Señor bendiga grandemente a la iglesia. Les invito a tener un momento de oración. Eterno Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra y suplicamos, Señor, una vez más que sigas edificándonos por ella. Que tu Espíritu siga trabajando en nosotros, Señor, que nos recuerdes tu palabra, que ella permanezca en nuestros corazones, pero no solamente como un conocimiento, sino que nos mueva la obediencia, que sepamos distinguir claramente nuestras intenciones de lo que son el propósito de Dios para tu vida y tu voluntad, Señor, que debe ser seguida. Danos, Señor, ser sumisos, ser obedientes, ser sabios, tan sabios, Señor, que te temamos y obedezcamos tu palabra. Porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.